cambio porcentual, pero visto desde un punto, o sea, trabajado desde un punto de vista gráfico, ¿sí? Entonces lo que interesaba ver es cómo se van a comportar los gráficos de cambio porcentual, ver si es que poseen alguna característica, y eso es lo que me interesa ver ahora en los minutos que tenemos. ¿Sí? Va a ser bastante breve, y la ficha en general la vamos a revisar el lunes, como tenemos una clase A, ahí vamos a revisar la ficha de forma completa. Así que me interesa ver lo siguiente con ustedes, es básicamente el objetivo determinar los tipos de gráficos en situaciones de cambio porcentual, es decir, qué características poseen, cómo yo de antemano puedo saber cómo va a ser un gráfico si es que me enfrento a un cambio porcentual positivo o bien si me encuentro un cambio porcentual negativo, ¿sí? Y para eso necesitamos solo resolver una pequeña actividad, que es la que viene a continuación, y con estos dos casos es que vamos a lograr visualizar, y con ayuda de GeoGebra, es que vamos a poder visualizar cómo se comportan estas situaciones, cómo se comportan los datos. Entonces, los casos son exactamente iguales, solo que eh, en un sentido, el primero nos dice que hay un grupo de bacterias que crecen un 80% diariamente y hay otro grupo de bacterias que decrece un 80% diariamente. El grupo está compuesto por 1000 bacterias y nos piden que representemos el gráfico a lo largo de 7 días. Esto es parte de una actividad que también vamos a realizar, así que es sumamente importante el que se aprenda a cómo graficar y sobre todo el utilizar GeoGebra, porque vamos a solicitar imágenes de GeoGebra, que va a ser nuestro graficador. La actividad anterior que habían resuelto había tenido un tema de gráficos y si bien no lo habíamos visto, ahora llegó el momento como de formalizar el cómo vamos a trabajar con estos gráficos. Entonces, en base a estas dos situaciones que vamos a analizar rápidamente el tema de cómo se comportan los gráficos. Acá tenemos el caso 1, un grupo de 1000 bacterias en donde sabemos que van creciendo un 80% diariamente. Lo primero, estamos hablando en este caso de cambio porcentual positivo o negativo. Eso es lo primero que hay que definir. Positivo. Ya, es un cambio porcentual positivo porque estamos frente a un caso en donde las bacterias van a ir aumentando, ¿sí? Día a día van a ir aumentando. Entonces, ¿qué es lo que yo debiese tener acá? Voy a tener una variable que es tiempo, otra variable que va a ser población, que va a depender del tiempo, y vamos a ver qué es lo que va ocurriendo a lo largo de que va pasando este tiempo, que va a estar obviamente en días. Es decir, cuántas bacterias tengo a los 0 días, ha pasado un día, 2 días, 3 días o 4 días. La vamos a hacer más breve por un tema de tiempo, pero básicamente funciona lo mismo si es que nosotros extendemos esto para los 7 días restantes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la población que yo tengo a los 0 días, pasados 0 días de esto? 1000. 1000. Es decir, no ha ocurrido nada. Tengo 1000 bacterias. Ya, ¿qué va a ocurrir al día 1? Y eso lo puedo representar con mi famosa ecuación de cambio porcentual para poder ir calculando en donde qué es lo que voy a tener, que la población en el periodo 1 va a ser igual al índice de variación por la población que tenía en el periodo 0. Recuerden que así funcionan las ecuaciones de cambio porcentual. Por lo tanto, la población que voy a tener en 1 va a ser igual a cuál es el índice de variación asociado a este problema. ¿Cuál es el famoso índice de variación que está asociado a este problemita? Recuerden que el índice de variación en este caso es 1 más el porcentaje en decimal. 1,8. Porcentual positivo. Perfecto. 0,8 es el porcentaje, por lo tanto, ¿cuál es el índice de variación? 1,8. Ah, lo había dicho, había entendido 0,8. Perfecto. 1,8 es el índice de variación. Por lo tanto, para saber cuánta población voy a tener pasado un día, esa es la lectura de este P entre paréntesis 1, va a ser el índice de variación que es 1,8
por la población que tengo cuando han pasado 0 días, es decir, 1000. Eso claramente nos va a dar un total de 1800 bacterias. ¿Sí? O sea, al día 1 tengo 1800 bacterias. ¿Cómo obtengo el siguiente? Para saber cuántas bacterias voy a tener el día 2, va a ser igual al índice de variación, que va a ir siendo 1,8. Recuerden que estamos trabajando con índices de variaciones que van a ser constantes en el tiempo, por lo que tenía anteriormente en el periodo 1, es decir, los 1800. Por lo tanto, en el periodo 2, que voy a tener, va a ser 1,8, 1.8, 1.8 por 1800, 3240. Entonces pueden notar que ahora los 3240 los voy a multiplicar por 1.8 y me da 5832. Y así voy a ir completando 5832. Voy completando mi tabla. Ahora los 5832 por 1.8 y me da 10.497 aproximadamente. 10.497. Ya, hasta aquí no debéis haber problema con completar la tabla, porque todo el rato lo que voy haciendo es ir trabajando con los valores anteriores y los sigo multiplicando por el mismo índice de variación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar esto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a GeoGebra. Vamos a trabajar mucho con GeoGebra, así que nos vamos a GeoGebra, en este caso, que está acá. Uno escribe GeoGebra clásico y aparece esto en Google, ¿sí? Este es GeoGebra clásico, que tenemos básicamente la representación del plano cartesiano, y como debemos graficar, tenemos que tener claridad de qué vamos a estar graficando, ¿sí? Uno de los ejes va a ser la población y otro de los ejes va a ser el tiempo trabajado en días. Por lo general y por acuerdo, siempre en el eje X se deja el tiempo, ¿sí? Mientras que la población en este caso la vamos a dejar en el eje Y. ¿Y qué debemos hacer? Ir graficando cada uno de estos puntos que tenemos, ¿sí? Respetando el orden. Como la componente X va a ser el tiempo, todas mis coordenadas en la primera componente va a tener todos los números que van con el tiempo, es decir, 0, 1, 2, 3, 4 en este caso. Y la componente, que es la segunda componente de cada punto, que hace referencia al eje Y, va a tener los valores de la población a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el primer punto es el 0,1000. Por lo tanto, voy a GeoGebra. Acá en la parte de entrada yo puedo escribir qué puntos quiero graficar. Por lo tanto, escribo el 0,1000. Enter. Ya, si se dan cuenta, no aparece porque la grabación del eje Y va de 1 en 1. No nos conviene eso porque no vamos a poder ver ningún punto, porque todos están sobre 1000. ¿Qué debemos hacer? Utilizar esta herramienta, desplazar vista gráfica, y ubicamos el cursor sobre el eje y empezamos a reducir la escala, o sea, aumentar la escala de este eje. Noten cómo ahora va de 200 en 200 y vamos a dejar que vaya de 1000 en 1000. ¿Sí? Noten cómo al ponerlo de 1000 en 1000, ahí aparece mi famoso gráfico. Ahí está el 1000. Segundo punto que voy a graficar, el 1,1800. Escribimos entonces, paréntesis, 1,1800. Enter. Apareció el siguiente punto. Después, ¿cuál viene? El 2,3240. Paréntesis, 2,3240. Enter. 3,5832. 3,5832. Cerramos paréntesis. Y el último que vamos a graficar es el 4,10497. 4,10497. Ya. Se pueden notar ciertas características de esta gráfica en donde podemos ver que de repente esto comienza a despegar, en el sentido de que entre valores consecutivos del tiempo la población comienza a aumentar rápidamente, ¿sí? Si es que yo pudiese graficar esto, seguramente sería como una curva que va creciendo rápidamente.
Entonces pareciese ser que esa es una de las características de un modelo de cambio porcentual positivo. Aquí, ¿qué es lo que falta? Podríamos haber graficado los 7 días y nos daríamos cuenta de que esta curva lo único que hace es aumentar más rápidamente la cantidad de población, ¿sí? Entonces esta curva se comienza como a pronunciar mucho más rápido, o comienza a despegar mucho más rápido, como se dice. Entonces eso ocurre con el cambio porcentual positivo. Veamos qué ocurre en el caso 2. Y vamos a graficar ambas cosas. Nuevamente, está el mismo grupo de bacterias, solo que ahora decrece 80% diariamente. Recuerden que las ecuaciones de cambio porcentual siguen siendo las mismas. Aquí vamos a poner el tiempo nuevamente, 0, 1, 2, 3 y 4. La población de las bacterias en un cierto tiempo, en donde sabemos que comenzamos con 1000. Y esto funciona de la misma forma, solo que ahora vamos a tener un cambio en el índice de variación. Es lo único que va a cambiar entre una ecuación y otra. El formato o estructura de las ecuaciones siguen siendo las mismas. En donde, si yo quiero saber lo que va a ocurrir en la población en el año 2, voy a tener que multiplicar el índice de variación por lo que ocurre en el año 1. Ya, pero aquí no tengo el año 1, así que me equivoqué, tendría que haber sido el año 1 ahí, y este es el año 0. Pero la idea de poner siempre el siguiente con el anterior se va manteniendo a lo largo de todo este gráfico. O sea que para obtener lo que tengo pasado un día, en este caso, no años, disculpen, días, el índice de variación por lo que tengo en el día 0. La pregunta es, ¿cuál es el índice de variación para este caso? Recuerden que el índice de variación es 1 menos el porcentaje en decimal. ¿Por qué menos? Porque estamos hablando de un índice de variación negativo, de un cambio porcentual negativo. ¿Cuánto debe ser el índice de variación en este caso? ¿Cómo? 0,2. Perfecto, 0,2. ¿Esto qué quiere decir? Que para yo saber lo que tengo en el día 1, voy a multiplicar el 0,2 por lo que tengo en el día 0, es decir, 1000. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que voy a tener en el día 1 va a ser igual a 0,2 por 1000, lo cual es 200. O sea, murieron 800 bacterias en un día. Ahora, se sigue repitiendo la misma idea. Para obtener cuántas bacterias tengo en el día 2, va a ser igual a 0,2, que sigue siendo este índice de variación que dijimos que siempre se va a mantener constante, por la población que yo tengo en el día 1. Eso quiere decir que esto va a ser 0,2 por 200. Esto es igual a 40. ¿Sí? 200 por 0,40, perfecto. O sea, tengo 40 acá. Y luego puedo seguir graficando esto, multiplicando el 40 por 0,2 para obtener el siguiente. Voy a tener 8. Y luego el siguiente es 8 por 0,2. Voy a tener 1,6. Es decir, la cantidad de bacterias claramente está decreciendo. ¿Cómo queda esto si lo vamos graficando? Para ir viendo como ambas curvas. Ya, entonces recordemos que esta va a ir creciendo por lo que vimos acá. Y voy a borrar todos estos puntos para ver cómo se comporta el otro gráfico. Ahí estoy ajustando la escala, listo, volvimos al inicio. Para el tiempo 0 hay 1000 bacterias. 0,1000. Ya, nuevamente el tema del ajuste de escala que no se ve, voy a comenzar a reducir esto hasta que podamos notar que aparece el 1000 que nos sirve y es que es lo que queremos observar. Ya, ahí está el 1000, perfecto. Ahora, el 1,200. 1,200. Ahora el 2,40. 2,40. Ahora viene el 3,8. 3,8.
luego venía el 4,1,6. 4,1,6. 1,6. Entonces noten que ahora claramente esto comienza a decaer rápidamente, así como el índice o el cambio de porcentual positivo, veíamos que era una curva en que aumentaba rápidamente su forma, esta comienza a decaer rápidamente. Y ya pasado 4 días prácticamente no tenemos población, ¿sí? Entonces estos gráficos son característicos de cada una de los cambios porcentuales que hemos visto, tanto el positivo como el negativo. Y esto se reduce a los siguientes gráficos, que son los que seguramente ustedes pudieron observar en su libro, que son de esa forma. Vamos a nombrar en la próxima clase este tipo de gráficos, pero podemos ver que este comienza a crecer, 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 y vamos a notar en algún momento que esto tiene que ver con, de alguna otra forma, con la función exponencial, ¿sí? Vamos a ver cómo se relaciona esto con la famosa función exponencial, es decir, este crecimiento que es sumamente rápido. A los pocos días, esto comienza a crecer, crecer, crecer. ¿Cuál es la diferencia con un crecimiento lineal, por ejemplo? Es que el crecimiento lineal yo voy creciendo como a una tasa constante. En cambio acá no. En pocos días voy aumentando y a medida que van pasando más los días, más se va aumentando en el eje Y. En cambio, en el caso del cambio porcentual negativo, esto viene a ser una curva que comienza a caer rápidamente, rápidamente y después se comienza como a estabilizar en los valores más bajos, ¿sí? Entonces, esto visualmente son los dos tipos de cambio porcentual que uno puede observar dentro de lo que hemos estado revisando, ¿sí? Y era parte de lo que ustedes debían desarrollar en la actividad o en la ficha 35 que había quedado pendiente. Entonces, eso es lo que les quería explicar ahora. La ficha 35, tuvieron tiempo para trabajarla, obviamente aún si no la tienen lista la pueden terminar. ¿Por qué es importante? Porque parte de la primera, o sea, la primera evaluación que nosotros vamos a tener es obviamente toda de cambio porcentual. Tanto como ya sea aprender a graficar esto en GeoGebra, como aprender a identificar si es que me enfrento a un gráfico, a qué tipo de cambio porcentual es. Tengo que saber reconocer también todo lo que tiene que ver con el índice de variación, ¿sí? Poder determinarlo de forma rápida y tener claro cuál es la diferencia si es que me enfrento a un cambio porcentual positivo o negativo. Y como pudieron ver, el tema de la ecuación de cambio porcentual está constantemente siendo utilizado. Y de hecho es la ecuación la que nos permite generar el gráfico. Así que esa es un poco toda la vuelta que nos tenemos que dar con este tema. El lunes les voy a avisar cuándo vamos a tener la evaluación, pero seguramente, o sea, no seguramente, sino que va a ser a la vuelta de la semana del 18, para que sepan. Ahí les voy a publicar bien el día para que lo tengan claro. Así que eso, chiquillos, les recomiendo usar GeoGebra, aprender a ocuparlo y consultar cualquier duda si es que la tienen.